Hola, bienvenidos. En esta ocasión voy a hablar de un matemático que es bien conocido por todos cuantos se dedican a esta ciencia, a esta actividad, la actividad de las matemáticas, sea enseñarlas, sea crear nuevas matemáticas, o sea lo que sea que hagan con ellas, crear misiles nucleares. Hoy quiero hablar de un matemático bien conocido de esta comunidad que es Felix Klein. Felix Klein. Y quiero hablar de dos libros de este autor que espero que sean bien conocidos, ya que ha habido traducciones al inglés disponibles desde 1900, más o menos, desde 1904, creo 1905. Y estos libros son Matemáticas desde un punto de vista avanzado, que es la traducción de Hedrick, o bien Matemáticas desde un punto de vista omnicomprensivo, que es la traducción de la mía al español, es la traducción de Gert Schubring al inglés. Pero no quiero comenzar con ese libro, quiero comenzar con otro que está traducido al español. Ignoro si esté traducido al inglés, pero sí está traducido al español y está fácilmente disponible en alemán en las ediciones Chelsea. Bueno, este libro y está disponible desde, me parece, 2006. Es este libro Felix Klein, Lecciones sobre el desarrollo de la matemática en el siglo XIX. Es un libro grueso, pero que vale mucho la pena leer. Yo quiero centrarme no en la primera parte, en realidad son dos libros. El primero habla sobre precisamente lo que anuncia el tema, la matemática y su desarrollo en el siglo XIX, sobre todo la matemática en Italia, Francia y Alemania, con especial énfasis en Göttingen, que es donde estaba Felix Klein, y con con Göttingen como el punto nodal del desarrollo de la matemática del siglo XIX. Y el otro libro es un libro acerca del título es Conceptos fundamentales de teoría de invariantes y penetración de esta en la física matemática. Es la parte 2. Es la parte 2 de este libro. También es gruesa, por sí misma es otro libro. Esta parte 2, conceptos fundamentales de teoría de invariantes y penetración de esta en la física matemática, pues es la que yo recomiendo que todo mundo lea, ya que no es solamente una disertación de tipo histórico en la que se nos ofrece pues el desarrollo de una ciencia desde la descripción de sus hechos, no es puramente descriptivista, sino que también introduce una serie de teorías y una esperanza fundamental, la esperanza de que la teoría de grupos logre hacer en la física matemática lo que hace en la geometría. Y aquí es un buen punto para hablar acerca de la traducción que hace Schubring. Luego volveré sobre la traducción que hace Schubring, miren, esta traducción que me parece que es del 17. Elementary Mathematics from a Higher Standpoint. Pongan atención en Higher. Traduce Higher. ¿Cuál era la traducción previa? Ya se tradujeron los 3 tomos. Originalmente esta obra de Felix Klein estaba en 3 tomos, pero al inglés se tradujeron solamente estos 2 en la primera edición de Macmillan. Este primero, como pueden ver, es Matemáticas Elementales, dice así, Matemáticas Elementales desde un punto de vista avanzado, traducción de Hedrick y Noble. El cambio se hizo, por supuesto, en el título. Aquí está traducido como desde un punto de vista avanzado. Es del 32, me equivoqué hace rato, pero es del 32 Elementary Mathematics from an advanced, ahí dice, from an advanced standpoint. No desde un punto de vista, aquí dice Higher. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre el Higher y el, y el Advanced, según Schubring, que nos lo dice en el prólogo del tomo 1? Ustedes recordarán que el tomo 1 es álgebra, aritmética y análisis, el tomo 2 es geometría y el tomo 3 son aproximaciones numéricas o matemáticas numéricas. Los libros estos, matemáticas desde un punto de vista avanzado, no son elementales. Quiero comenzar a discutir lo que dice Schubring desde el título. Elementales en el sentido de fáciles. Quizá a veces nosotros pensamos que algo es elemental cuando algo es fácil, porque muchas veces los títulos que se dan en los grados inferiores de las escuelas,
por ejemplo, matemáticas elementales, y lo que se espera enseñarle ahí a los niños es algo fácil. Es lo que creo que muchos maestros piensan: sumar, restar, multiplicar, como si eso fuese fácil, como si fuese fácil explicar la estructura de los números reales, como si fuese fácil explicar la estructura de la aritmética, pero se toma un punto de vista operatorio y lo que se trata es de enseñar ciertos algoritmos: algoritmos para sumar, algoritmos para multiplicar, algoritmos para dividir, algoritmos para sacar raíces cuadradas. Difícilmente encontraremos conceptos como los del cierre operacional, es decir, la cerradura de cada conjunto ante un cierto número de operaciones. Por ejemplo, los números naturales son cerrados bajo la suma, pero no bajo la resta. Los enteros, pues ya serán cerrados bajo la resta, pero no bajo la división, y así sucesivamente. Entonces, no hay que identificar elemental, al menos eso es lo que nos va a decir Schubring en el prefacio del volumen 1, que acabo de decir de qué se trata. Nos va a decir que elemental tiene que ver con fundamental. Nos enseña las teorías que es necesario saber para poder avanzar más, las teorías que necesariamente deben ser conocidas para poder ir más allá. Y esas teorías son, por supuesto, las interpretaciones que se tienen de los números enteros, la forma en cómo se cree, se deben de construir. Un punto de vista no constructivista es el punto de vista de Klein, porque al menos ahí no es realmente muy original. Vamos a llegar a donde está su originalidad en el volumen 2. El volumen 2 es el de geometría, que es el que tengo acá traducido por Schubring en la nueva traducción. Y ahora sí vamos al Heidegger Standpoint. En el volumen 2 es más claro esta idea del cambio de traducción. Heidegger es como en aquella novela de Philip K. Dick, que en español traducen como El hombre en el castillo, y que en inglés es The Man in the High Castle. High Castle. ¿Cómo se traduce al español High Castle? Bueno, castillo, dicen los traductores de ese libro. Pues bueno, no necesariamente se traduce así, se puede traducir así, una traducción no literal, más o menos una traducción ahí sin ponerse demasiado a pensar cómo traducir High Castle, el castillo alto, ¿acaso? ¿El gran castillo? Bueno, High Castle significa el castillo, lo más cercano en español, el castillo en la colina. ¿Por qué en la colina? Porque high significa un punto de vista desde lo alto que nos permite ver todo en panorámica. Nos subimos a una montaña, por ejemplo, a una montaña, a la cúspide de una colina, y desde ahí vemos todo el panorama. Estamos en lo alto de la colina y desde ahí dominamos el paisaje. Esa es la explicación que nos da Schubring para cambiar el advanced por el Heidegger Heidegger Standpoint, desde un punto de vista que nos permite verlas todas. Esto vale perfectamente para el volumen 2 y les voy a explicar ahora por qué. Porque el volumen 2 nos va a dar la perspectiva de Felix Klein con respecto a la geometría, la perspectiva que Klein y Sophus Lee desarrollaron con respecto a la geometría y la forma en cómo debe ser construida, y que viene a ser una respuesta a un problema matemático que se llamó problema de Helmholtz, y que hoy día creo que no sé si se enseña en algún lado o siquiera se mencione. El problema de Helmholtz parece un problema filosófico. De hecho, surge de una inquietud filosófica, del kantismo, por decirlo así. Helmholtz es un opositor a Kant, por cierto, a Kant. Es un opositor a la estética trascendental. Ustedes recordarán que en la estética trascendental Kant establece las dos condiciones a priori de la sensibilidad, las dos condiciones a priori que constituyen o permiten constituir la experiencia. ¿Cuáles son esas dos condiciones a priori? El espacio y el tiempo. El espacio y el tiempo como idealidades, como cosas que tenemos fijas en nuestro aparato cognitivo y que son las que nos abren a la experiencia. Sin espacio y sin tiempo, pues no habría experiencia, por eso se les llama condiciones constitutivas de los objetos en el espacio. Y pues se entiende que el espacio del que hablaba Kant era el espacio euclídeo, el infinito e informe espacio euclídeo. Con el descubrimiento de las geometrías euclidianas, este punto de vista tuvo que ser cambiado. El positivismo lógico trató de, sin salirse de un marco kantiano, aquel concepto de el a priori relativizado de Reichenbach, viene a ser un intento para modernizar a Kant, sin salirse
del marco establecido en la crítica de la razón pura, pero con un a priori relativizado. ¿Relativizado a qué? Pues al espacio y al tiempo, ya que el espacio y el tiempo no son formas de la intuición, sino que han de ser captados por la experiencia. Y ese problema de la forma del espacio que surge a partir del descubrimiento de las geometrías no euclidianas, ¿cuál será la forma del espacio? ¿Será la euclídea? ¿Será la lobachevskiana? ¿Será la elíptica de Riemann? Que a veces aquí, bueno, esa confusión surge a veces, el espacio de Riemann, todas las geometrías no euclídeas que se descubrieron, esas tres que acabo de mencionar, son espacios de Riemann, porque son espacios métricos. Generalmente se entiende por espacio de Riemann un espacio en el que está definida una métrica diferenciable generalmente. Pero no se distingue, a veces se confunde la gente entre el espacio de Riemann, ese que acabo de decir, y el espacio elíptico de curvatura positiva. Los espacios lobachevskianos son de curvatura negativa y los de curvatura cero. Son los tres espacios fundamentales de curvatura constante, que son los que se descubrieron como geometrías no euclídeas. Por supuesto, los espacios de curvatura variable también son espacios no euclídeos, también son espacios riemannianos, etc. El concepto de no euclidianidad es más amplio que el de no riemannianidad. Bien, pero estábamos con Felix Klein. Entonces, para resolver el problema de Helmholtz, el problema de Helmholtz es cuál es la forma del espacio. ¿Y cómo vamos a determinar la forma del espacio? Helmholtz proponía que mediante movimientos, es decir, una experiencia nos va a permitir determinar la forma del espacio. Por lo tanto, la forma del espacio no es a priori, es una forma que se determina por la experiencia, es a posteriori. Seguramente ni siquiera puede ser sintética, pero es sintética a posteriori, como cual debe de ser. Entonces, ese es el problema de Helmholtz. La solución que propone Sophus Lee en el primer volumen, que de hecho así se llama, Fundamentos de la Geometría, la última parte del primer volumen de la teoría de grupos de transformaciones de Sophus Lee, viene a ser la cristalización del programa de Erlangen de Felix Klein, y está ahí puesta la solución al problema del espacio, que es el problema que acabo de mencionar de Helmholtz. ¿Cuál es la forma del espacio? La forma del espacio viene determinada por las simetrías del espacio. ¿Cuáles son las simetrías del grupo euclídeo? Sus movimientos. Se les llama movimientos, pues pienso yo que en recuerdo a Helmholtz, porque él así creía que se podía determinar el espacio, dando vueltas, trasladándose. El espacio euclídeo es aquel que solamente admite rotaciones, traslaciones y reflexiones. Es el grupo euclídeo. Le podemos añadir algunas transformaciones más, pero estas ya son de origen físico. Las transformaciones galileanas son de origen físico y dan origen a lo que se denomina espacio de Newton-Cartan, es el espacio de Newton-Cartan. Ese es principalmente, y se puede llevar una forma covariante, con lo cual da al traste a la idea de Einstein de que la covariancia tiene algún significado físico. La covariancia es una convención, es una decisión que tomamos los que escribimos geometría para escribirla en forma invariante ante un cierto grupo. En el caso de la relatividad general, ese grupo es el grupo general de diffeomorfismos, que puede haber grupos más generales, bueno, de hecho los hay, y generan espacios distintos. La solución al problema del espacio, de acuerdo al programa de Erlangen, cristalizado en la teoría de grupos de Sophus Lee, de los grupos continuos de transformaciones, es que al espacio le asignamos un grupo de transformaciones. Esta asignación es métrica, porque los grupos van a tener un invariante que va a ser la métrica de ese espacio. El invariante fundamental del grupo euclídeo, pues es la métrica euclídea. El invariante fundamental del grupo de los diffeomorfismos es la métrica riemanniana, y así sucesivamente. Esta forma de construir es la forma de resolver el problema de Helmholtz. Hay una generalización de esto. Así como aquí se le está asignando un grupo, o gracias al grupo logramos descubrir la estructura métrica del espacio, se puede pensar en una asignación de grupos sin estructura métrica, solamente teniendo en cuenta su estructura topológica. Eso viene a ser lo que construye Poincaré, más o menos por las mismas fechas, y que se denomina topología algebraica. Examinamos la topología del espacio sin considerar la métrica, recuerden, no es topología,
y sus invariantes no incluyen la métrica. Cuando se incluye métrica estamos hablando de un espacio métrico y ahí es la teoría de Sophus-Lee. En el caso de los espacios no métricos sino topológicos, vamos y pensamos en los invariantes topológicos y los grupos que se asignan son de dos tipos, los grupos de homotopía y los grupos de homología. Y por supuesto sus duales, los grupos de cohomología y los grupos de cohomotopía. Los más conocidos, porque aparecen en todos los libros de cálculo avanzado, son los grupos de cohomología, que son los duales de los grupos de homología. La dualidad generalmente se construye con ayuda de lo que se denomina teorema de... Hay un matemático francés que establece la relación entre la homología y la cohomología mediante el proceso de integración sobre cadenas. Teorema de de Rham, Georges de Rham se llama, el teorema de Rham. Establece el isomorfismo entre las cadenas de la homología y las formas diferenciales de la cohomología, porque las cadenas de la homología son combinaciones de vectores y las cadenas de la cohomología son combinaciones de formas diferenciales, que son los duales de las formas vectoriales. Bien, eso es de lo que hablamos cuando hablamos de un libro como este, de la geometría. Este es el volumen 2, la geometría, en donde viene el punto de vista omnicomprensivo de Klein, y por eso está bien llamarle Heidegger, no advanced, también es avanzado, es un punto de vista avanzado. Y es elemental en el sentido de que esto es fundamental, como lo reitera Klein en este otro libro que tengo aquí, que es el que estoy comentando, este y los otros. Este lo reitera una y otra vez. Sus observaciones fueron aplicadas en la teoría de la relatividad y eso le dio mucho gusto. Entonces, el libro que yo recomiendo es la parte 2, que vuelvo a repetir el título, Conceptos fundamentales de teoría de invariantes y penetración de esta en la física matemática. La primera parte va a ser un resumen de la teoría lineal de los grupos, que son los grupos típicos que aparecen en la geometría analítica. Nos va a hablar del grupo ortogonal, del grupo proyectivo, del grupo afín. Y por supuesto nos va a recordar ese dictum de todos los geómetras del 19. La geometría proyectiva lo es todo, o lo era todo en el 19. La geometría proyectiva era todo en el 19. El grupo de la geometría proyectiva es el grupo de las transformaciones birracionales. Se llaman transformaciones birracionales porque son transformaciones racionales tanto en sentido directo como en sentido inverso. Es decir, sus inversos, la expresión de la transformación es racional, o sea, es un cociente. Y la inversa también es un cociente, por eso se llaman birracionales, porque son racionales en un sentido y su inverso también es racional. Entonces, esto es el libro que deben de leer. Aquí también viene esa construcción que mencioné hace rato, el grupo de Galilei y el espacio que se le asigna al grupo de Galilei de acuerdo al programa de Erlangen, que es el espacio euclidio o espacio de Newton-Cartan. Y en ese espacio hay simultaneidad de eventos, es decir, hay transmisión instantánea de la información de acuerdo a la crítica que hizo Einstein desde ese punto de vista, el de la transmisión de la información, de la propagación de un proceso físico en su teoría especial de la relatividad. Entonces, este libro, ya no es histórico, como les digo, nos dice cómo va a penetrar toda la teoría de grupos dentro de la física y nos habla de las ecuaciones de Maxwell, nos habla de la mecánica, sobre todo rehace la mecánica y viene a ser el prolegómeno a todo lo que se ve en los cursos típicos de mecánica en las universidades, de mecánica para físicos, creo que también ya para ingenieros se ve la ecuación de Hamilton-Jacobi y todas esas cosas. Eso es el prolegómeno, aquí bien explicado. Por supuesto no vienen ejemplos didácticos como en los libros que hoy día, gracias a la pedagogía que nos ha echado a perder los libros al ponerles tantos colores. Pero bueno, estén atentos. Gracias.